APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Mashikuna, imanalla takangichi kikinkunapa wasima ñakuti bajo un mismo sol rikuriwa chayamupanchi kay pachapi ñakuti mashi Ana Velázquez mana ñukanchiwa paktayalihupanchu paypa mutsurishkakunama rina kashkamanta. Shinapash kikinkunama riksichipanchi imakunatalla kay pachapi charigripanchi. Ñukanchi septiembre killapi Imbabura marca ukupika sumak raymikunata rurarishpa watan shamunkuna kan kaykunapika ñustakunata aqllaykuna tiyashpa kan. Shinapash antisuyu ukukunama rishpa shina shuwarkunamanta paykunapa kawsayta ashtawa riksishpapash kagripanchi. Shinaka alli shamushkaka paychi mashikuna. Antisuyu Kichwa runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanin. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina huchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanin. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Mashikuna, Imbabura marca ukupika uyalishka watakunamantapacha sumak raymikunata septiembre killapika wata paktachishpa shamunajushka. Kaykunapika ñusta misharikunawa rurashpa shamunajunkan. Shinapash Kotakachi kiti ukupika kay yuyaykunataka mana shuklla warmita sumakyachishpa yalinkapa ashtawangari tukuylla warmikunama shuk hatun sumak raymita rurarinakushkakan. Kaykunapika takin mashikunawan shinallata shuk tushuk mashikunawanpash sumaklla yalishpakanajushkakan watan. Kaykunamanta riksishpa kagrinchi shinaka rikupashunchi mashikuna. Cuando preguntamos a la ciudadanía en general sobre la elección de la reina como parte de las festividades de la Fundación Cantonal y sobre la posibilidad de alternativas, encontramos algunas posturas. Veamos. Porque desde que se metió de alcalde el señor Marceballos, no puso reina aquí en Cotacachi. ¿Para usted es importante que haya una reina? Sí, en todas partes hay reina. En Otabalta no hay reina. No me parece nunca bien, no me parece. Estoy en desacuerdo, le digo. Que es una cultura y porque la gente ya estaba acostumbrada a tener su reina, creo yo. Porque se ve feo, porque en otros lugares sí eligen. Tuvimos reinas acá nosotros en nuestro territorio antes de la colonización española, ¿o no? Así que pienso que es adecuado que de cierta manera se vayan más bien rescatando aspectos propios de nuestra cultura. ¿Qué es el tema de la no elección ni coronación de reinas en Cotacachi como una propuesta que acompaña las luchas de las mujeres y de las organizaciones sociales en contra de todas las formas de violencia? Porque implica para las mujeres candidatas o para las familias incurrir en gastos que son onerosos y muchas veces también implica caer en una exposición pública que resulta a veces dañina para las adolescentes o para las mujeres. En esta cumbre cantonal, en esta asamblea, decide erradicar de Cotacachi la elección de la reina de Cotacachi, obviamente, y coronaciones de reina. Y en lugar de eso generar un homenaje a la mujer en sí, de toda la provincia, de todo el país y obviamente de Cotacachi. Hay que empezar a cambiar la mirada que tiene la sociedad sobre la mujer y esa mirada es validada desde la violencia por lo general, ¿no es cierto? La mirada que decide la estética como el valor a calificar de una mujer es muchas veces la misma mirada que valora y valida la violencia, que valida el femicidio, que valida las formas discriminatorias de trato contra la mujer. ¿Por qué no está de acuerdo?
Porque yo creo que es la costumbre que debe existir todas esas cosas, más porque hay chicas bonitas y debe haber reinado siempre, yo digo, no sé. La mujer cotacacheña debe estar representada por una mujer. Yo sé que él dice que todas las mujeres son reinas las de Cotacachi, pero dentro de todo ese reinado de todas las mujeres siempre debe haber una mujer. Algunas decían, yo no gané porque soy fea o porque no pude, como que se deprimen las situaciones. Entonces eso no estaba de acuerdo en la situación. Para mí pensar, no estaba de acuerdo, porque todos seres humanos somos valiosos. Y obviamente eso se refleja en la estructura patriarcal que tenemos, donde hay, por ejemplo, estas manifestaciones como los reinados, que lo que hacen es exponer al cuerpo de las mujeres, exponer y venderlas como un objeto, que están ahí para el disfrute de la mirada masculina, ¿no? Realmente eso lo que hace es reforzar todos estos idearios respecto a cómo una mujer debe verse y la presión también que existe socialmente sobre su cuerpo, sobre cómo tiene que estar. Entonces, creo que sería importante, por ejemplo, hacer una reflexión conjunta entre hombres y mujeres, porque esto no es un asunto solamente de las mujeres, de pensar nuevas formas de recrear la fiesta, pero no necesariamente que la fiesta se concentre alrededor de una obsesión sobre una competencia entre el cuerpo y las mujeres. O sea, realmente creo que hay que pensar en eso, y los reinados son una clara expresión de esta desigualdad entre los hombres y las mujeres, porque si no tendríamos también de manera institucional y con fondos públicos algunos reinados de los hombres, si realmente esto fuera equitativo, ¿no? No, o sea, para mí no son objetos no son tomadas como objetos, sino por su belleza, también son elegidas por su belleza. Se acabe todo eso porque en verdad las mujeres son utilizadas. Prácticamente vivimos en un mundo globalizado donde absolutamente todo se cosifica y todo se mercantiliza. Nosotras no necesitamos de una corona, no necesitamos de estar en un reinado para poder trabajar. Siempre en torno a los reinados se genera este mismo comentario, el que las muchachas, las reinas, las candidatas nos dicen: yo quiero ser candidata para apoyar al cantón, para apoyar a la ciudadanía, para apoyar a los ancianos, para apoyar a los niños. Nosotros, muchas mujeres indígenas que venimos de procesos sociales, de lucha desde hace más de 20 años, creo que no hemos tenido que ser parte de estos reinados para poder generar esos procesos de igualdad, sino también está el hecho de que se asigna un presupuesto que puede ser utilizado en otras actividades, y ¿por qué no en actividades sociales en donde las mujeres puedan presentar propuestas de proyectos de emprendimiento? Y creo que eso sería una alternativa para que se pueda utilizar estos recursos, ¿no? En esto de las publicaciones del reinato es más dineral que gastan los padres de familia, y con el sentido que estamos de nuestro país, que estamos en el sentido de económicamente estamos en poco crisis y no está como para estar gastando en tanto lujo. No estoy de acuerdo que haya los reinados. Cada ciudad debe tener su representante, es decir, para cualquier actividad va a dirigirse la candidata. En este caso, la persona que sea electa va a dirigirse a las demás ciudades representando a nuestro cantón. Y en otro aspecto también, cualquier actividad que se realice dentro de la ciudad sería partícipe principal dicha persona. Entonces nosotros, en sustitución a la elección y coronación de la reina, decidimos hacer el evento homenaje a la mujer cotacacheña, imbabureña y del país, a donde siempre procuramos traer artistas de gran talla, ¿no?, nacional e internacional, con el objetivo de que la gente se sienta identificada con un evento que rinde homenaje a las mujeres y no necesitar la elección de una reina. Acá no estamos valorando la belleza únicamente y un canon de belleza que ni siquiera es nuestro, sino más bien es impuesto, sino más bien estamos valorando el trabajo cotidiano y la lucha cotidiana de las mujeres por el desarrollo de sus familias, del hogar, del país, y obviamente por erradicar todas las formas de violencia. Apanapse ukumanda mashikuna mishusumak rikuchikunata ñukanchima karamushkakan. Shinapash paykunaka nantip ayllullakta ukuma shuar mashikunapa kawsa kuskama chayashkakan paykunawan rimaringapa. Kaypika paykunaka imashina petrolerakunata harkashpa shamunajushkakan, paykunapa kawsa alpakunata ama ashtawa waglichishpa karinajuchu. Shinaka riksipashunchi ima yuyaykunawa makanajushpa shamunajushka kay pachakunakama. Rikupashun mashikuna.
fuimos invitados a la comunidad Nantip, de la nacionalidad Shuar, ubicada en la parroquia Dayuma de la provincia de Orellana. En este lugar pudimos ver una inmensa vía lastrada, una gran parte de la selva primaria deforestada, obras de actividad petrolera en la zona y maquinaria paralizada, pues aquí la nacionalidad Shuar ya no quiere que se den más actividades petroleras. Por el ingreso de las petroleras se ha visto una gran diferencia en lo que es la agricultura, la pesca, la caza. En el ámbito de lo que es la agricultura, más antes aquí se cosechaba productos en gran cantidad. Hoy en día se ha visto un desparejo total. En cuestión de la caza igual. Aquí en la zona, en la trayectoria, había muchas cacerías. Hoy en día se han alejado. Todo eso es fruto de las petroleras, la contaminación. Igual en la pesca, antes teníamos diversos peces, hoy en día hasta sufrimos para cazar pescado. Con esa presencia, con lo que se ha visto, todo estos maltratos, se ha organizado con las comunidades, con la comunidad Shuar, con nuestra gente, en hacer respetar nuestros derechos para que todos seamos escuchados hoy en día. Para realizar este proyecto extractivo, las empresas deforestaron los bosques, perjudicando a las actividades tradicionales de subsistencia de los Shuar de Nantip, pues ya no pueden cazar o pescar en este lugar. Los animales fueron ahuyentados y las fuentes de agua contaminadas. Las comunidades siempre han tenido una tradición cultural, ya, de manera que ha habido ingresos de gente de afuera, ya han pedido las costumbres, las tradiciones, su forma de vivir. Eso para mí es también una explotación ambiental o cultural contra la gente nuestra que vive aquí en la Amazonía. Los habitantes de Nantip aseguran haber sido consultados para la ejecución de estos proyectos. Los más ancianos se opusieron y otros estaban a favor, pero sabiendo que la opinión de la comunidad no iba a tener efecto sobre la decisión del Estado, aceptaron estas propuestas extractivas con la condición de que la compañía compense a la comunidad con obras como agua potable, mejoramiento de la infraestructura educativa, relleno sanitario, además de contratación de mano de obra de los pobladores de la zona. Ahora su petición es que estas obras se ejecuten antes de que la actividad petrolera avance, pero no tienen una respuesta favorable. Junto a habitantes de Dayuma, decidieron apoyar una medida de hecho en contra de la compañía CGA. Mi vestimenta representa la cultura Shuar. Como Shuar pues tenemos que vestirnos de esta manera. En el momento cuando haya algún conflicto, nuestros ancestros se vestían de esta manera. Y ellos naturalmente eran así como yo estoy aquí. Y por eso también soy el heredero de ellos y tengo que vestirme como ellos se vestían. Nuestros ancestros eran respetados por este traje. Nadie nos puede topar y nadie nos puede venir a agredir a nosotros cuando estamos con este traje. Entonces, de tal manera, pues, de todo esto es un símbolo también de guerra. Estas son las armaduras que nuestros ancestros usaban en el momento de guerra, cuando tenían que combatir. Ellos usaban estas armaduras. La actividad petrolera en el bloque 61 de las empresas petroleras Petroamazonas, Shaya, CPP, Schlumberger, Techin y CGA afecta a 35 comunidades quichuas y shuar solo en la parroquia Dayuma. Se trata de más de 5.000 personas pertenecientes a estos pueblos originarios, cuya forma de vida tradicional y en armonía con la naturaleza se han interrumpido. La medida de hecho culminó. Tanto colonos como shuar y quichuas llegaron a acuerdos con la compañía, pero la comunidad Nantip sigue a la espera de las obras de compensación, como tratando de resignarse al cambio definitivo de sus vidas y de las siguientes generaciones, que ya no volverán a ver su territorio intacto y puro.
Mashikuna ñukanchi runa kawsaykunapika Pachamamawa sumaqlla paktalla kawsanata yuyanchi. Shinapash mana wagrichishpa, mana llakichishpa kawsana kanchichu. Ñukanchi shamuq wawakuna sumaq kawsayta charinahuchu. Mashikuna, samana pachakunama yalishpa kagripanchi, ama kuyuripangichichu, tigramushpaka ñami charigripanchi, imashina awa mashikuna paykunapa mikunakunata sachakunama maskashpa hapishpa tarinakunamanta. ¡Ey! Espere. No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se APAC? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. ¿Y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay. Maipi. Kaipi. www.apacotavalo.tv. Alipacha mare masigo. Konanga tukuy programata mariko yushani masigo. Pagi kuisani. Wiñay Kausay. ¿Quieres aprender a hablar en quichua? ¿Quieres aprender a escribir en quichua? ¿Conocer más de las costumbres, tradiciones y vivencias de los pueblos quichuas? No dudes en adquirir la revista Wiñay Kausay. Conoce más de nuestro idioma quichua. Por tan solo $1, visita nuestros puntos de venta. Manos trabajadoras, mujeres solidarias, sembrando el futuro de un niño. Joyería de semillas Sumac Muyu. Queremos caridad, queremos igualdad, no más discriminación a mi comunidad. Mateo Shamay. Sisahuayco es danza. Sisahuayco es teatro. Puedes tener tu estilo de vida sin perder tu identidad y mantag. Yikcharipa y canchakupia napaway. Yamamago. Ya hatumi. Ali jaguta shinangi hijito. Alpa mamita ka. Ali jaguta mi shinan. Nacho. Alpa mamitapi murukunata wiñachishpa, sumak mikuykunata rurapanchi kikinkunapa. Maymanta kashpapash shamupankichilla, tukuykullata mikupashunchik. Mikupashunchik. Nuestra comida es su comida. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari
waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchik. Paymi hambi yurakunata, ñukanchik runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchik, amamapayachishunchik. Awa mashikunapa kawsaykunata riksishpa katipanchi, kay pachapika apamupanchimi imashina paykunaka umachishpa hapinakunata rurashpa kawsankunakan, paykunapa mikunakunata tarishpa kankapaka. Riksipashunchi mashikuna. Pampilar es una comunidad que se encuentra entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura, un territorio lleno de vegetación y fauna donde el pueblo aguá convive en un espacio tranquilo y armonioso. Los aguá viven de la caza, la pesca, de los productos que la tierra y los ríos les ofrecen. A diferencia de las sociedades consumistas, los aguá solo toman lo que necesitan para alimentarse, por lo que el impacto al medio ambiente es mínimo. En esta ocasión vamos a conocer cómo construyen los aguá sus trampas para cazar pequeños animales. Yo voy a armar una trampa para cualquier animal, aquí cae perdiz, lo que encuentra animal cae eso. Esto utilizo con una piola, a ver si no hay piola hay que torcer los pita de aquí del campo ahí. Y con ese nosotros armamos para hacer lazo. De ahí más nada más, no necesita más. Y de ahí de ese vara tiene que ser fuerte, el varita para ser fuerte, para que quede guindado el pájaro, animar todo. Eso toca hacerlo. Y voy a seguir haciéndolo muestras, si no. Eso puede hacer de mañana, de tarde. No nos pone carnada eso. Primero se van armando y después de la tarde ya vienen viendo los trampas. Y cuando ya es tarde ya está guindado. Para que un pueblo se fortalezca, necesita un territorio. Para que las expresiones culturales de ese pueblo sigan floreciendo, es preciso que sigan manifestándose. Ahí el pájaro, aquí viene el perdiz y aquí estos palitos más bajitos hay que poner más tenderito. Y esto lo cae aquí y lo pisa. ¿Ve? Yo aprendí pequeño de 10 años, aprendí yo con mi papá. Más antes mi papá cuando no había nada cazaba con ese animal, con esto era pues. Eso no cuesta nada. Pues. Ahora sí, pues la gente, mi papá cuando antes más difícil era comprar los de afuera pues. Y por eso a mi papá le gustaba eso, hermano. Y con ese no costaba nada y armaba y dejaba. Que me esté camdan guisas, pues no pues para bien me andan me. Na buena pues importante suena me ya sangre me suena. Mucho. Andan pero mosito en la campo chile me, pero buen bien eso. Buen bien ahí. Bueno, guacha aquí ne me buen cam na guarire me mosito. Y la vas a chabagas, para gas buen mi campo guarire. Na buena pues mi hijo le suena. Este pueblo mantiene sus prácticas de respeto a la naturaleza, al ambiente, y se diferencia de la ambición que caracteriza al hombre occidental. Se trata de un pueblo que se resiste al consumismo fantasioso, un pueblo que se niega a empobrecerse por un aparente desarrollo o modernidad. La selva, los huertos, los ríos y los árboles son seres que los aguá protegen y todos deberíamos hacer lo mismo. Respetemos lo que la naturaleza nos da. No tomemos de ella más de lo que necesitamos y sobre todo, seamos responsables con lo que consumimos. Awa mashikunaka sachakunapi wiwakunata hapishpami kawsankunakan, kaykunaka paykunapa haynikuna kashkamanta. Haynikunamanta rimarinahushpallata kunanqa ñakuti awa mashikunapa kawsaq alpakunama imashina minería artesanal chayashpa kaykunapi llakichinahuskamanta riksishpa katigrinchi.
Kati tauka rikuchikunata mirurashpa kanajushkanchik, kaykunataka la minería en territorio ancestral Awa nishpa shutichishkanchik. Shinaka kallaripanchik kay rikuchikunawan mashikuna. Los Awa son un pueblo milenario. Se dice que son descendientes de los indahuas, pero también se los relaciona con los mayas de México y los chibchas de Colombia. Antes del establecimiento de fronteras, los Awa se encontraban en lo que en la actualidad son el sur de Colombia y norte de Ecuador, entre las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, conformando la gran familia Awa. En la actualidad, 27 comunidades Awa se encuentran en Ecuador y desde 1984 el Estado reconoce 116.670 hectáreas como territorio ancestral Awa y están organizados en la Federación de Centros Awa del Ecuador FECAE. Los Awa hablan el aguapit y viven de la pesca, la caza, la elaboración de artesanías y la minería artesanal. Tradicionalmente, nuestra cultura le gusta bastante lo que es la navegación. Navegar en canoas, ahí se puede también buscar sustento de alimento, ¿sí? Entonces, siempre nosotros buscamos las cuencas de los ríos porque ahí son las tierras productivas, se puede decir en este sector. Por eso las familias prefieren la ribera de los ríos para sembrar el verde, la caña, la yuca y otros alimentos que son de sustento. Tenemos recursos potenciales, se puede decir el río. Es uno de los recursos, de los mejores recursos que tenemos porque actualmente todavía son ríos limpios, no están contaminados por las actividades mineras o por otras actividades, ¿no es cierto? También aquí lo que se puede apreciar son las caminatas de selva para hacer conteo de aves, tal vez de pronto para conocer especies de plantas, también plantas como plantas alimenticias, plantas curativas, ¿sí? Medicinales y también plantas maderables, ¿no es cierto? Entonces esos son los potenciales que pueden ustedes visitar. La nacionalidad Awa ha sobrevivido con sus costumbres, sus formas de organización, sus tradiciones, su lengua, a los embates de la colonización, las explotaciones de recursos y las invasiones de sus territorios. Hemos tenido experiencias sobre las empresas mineras ilegales, pero eso causa un impacto ambiental en la cual contamina lo que es el río y los niños no pueden bañarse porque esa agua queda totalmente contaminada. Las comunidades Awa se encuentran alejadas de los beneficios del Estado, salud, educación y actividades económicas. Además de estos problemas, los Awa deben enfrentarse a otras dificultades. Va a crear un conflicto, yo le hablo como organización indígena que somos, organización Awa, va a crear un conflicto entre nosotros mismos, porque habrán dirigentes que van a estar manipulados por las empresas mineras y habramos dirigentes que no estamos de acuerdo a la empresa minera. Entonces, al darse esta situación va a haber un conflicto entre la misma nacionalidad y esto va a haber mucha migración dentro del territorio Awa. Esta gente que vive en estas comunidades, ya una vez que esté explotado, toda esta gente tendrá que migrar y no van a tener un territorio donde vivir para poder criar a sus hijos. Porque estas tierras, una vez que ya está la minería, estas tierras quedan contaminadas, ya no sirven para la producción agrícola y además eso demora 20 años para poder volver a su normalidad. El establecimiento de fronteras y la violencia generalizada han obligado a cientos de familias Awa a buscar espacios donde refugiarse y reconstruir sus vidas. Cuando hay un trabajo minera, las personas van a migrar en otras comunidades porque ahí no va a haber bosque, no va a haber agua, agua va a estar contaminado, el aire va a estar contaminado. Entonces, eso tenemos que ver, los niños por lo menos necesitan beber. Entonces, una comunidad, por lo menos pongo un ejemplo, si la minera trabajan aquí, la comunidad, ¿en dónde van a migrar? No van a tener bosque, no van a tener donde sembrar, entonces eso hay que ver también. El territorio de los Awa es rico en recursos naturales, por lo que desde 1535 sus habitantes han sufrido de continuos desplazamientos.
Este territorio ha sido invadido continuamente por empresas madereras y mineras ilegales, que explotan estos minerales a gran escala, deforestando, contaminando los suelos y los ríos que pertenecen a la nacionalidad Awa, destruyendo el ecosistema y generando violencia en la zona. El establecimiento de fronteras y la extracción de los recursos naturales afecta el ambiente y repercute directamente las formas de vida de diferentes pueblos originarios. Para la gran familia Awa, el territorio es un todo, es la selva, es la armonía, es el río, es la gente, es el espíritu, es la vida, es la razón de ser Awa. Por eso es vital mantener su hogar a salvo, su aire limpio y su ambiente sano. Rikupaychi mashikuna, kashnakunamanta sumakta riksishpallami ñukanchik ayllullakta ukukunapipash mana llakikunapi urmaringa, shinapash fiñarikunamanpash mana chayaringa, ñukanchik llaktakunatapash mana sakishpa karukunaman llukshiringa. Shamu punllakunapi ashtawa kaykunamanta riksishpa katipashunmi mashikuna, rikushpa katipankichik. Kay pachakunapi kaykamanja sakiripanchi, ñakuti shamu punllakunapi toparishpa kanakupashun mashikuna, kayakama.